La historia costarricense puede verse desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas. Y parte de esa visión es valorar procesos o etapas o periodos históricos en los cuales nosotros podemos ver esa historia que llamamos costarricense. Como costarricense en el sentido estricto de la palabra, es un término que empieza a usarse en la colonia y se usó no para decir costarricense, sino costarricas a los habitantes de Costa Rica, cuando empezó a denominarse Costa Rica, pero de esto hablaremos después. Pero cuando hablamos hoy de historia costarricense, hablamos de toda la historia nacional antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles. Y dentro de ese concepto, uno puede hacer distinción de etapas, periodos, eras, que podemos dividir la historia del país. Estas etapas, periodos, periodizaciones o periodos son relativamente caprichosos en el sentido de que obedecen a elementos que los historiadores o los analistas o los antropólogos antiguos fijan como puntos para marcar los hitos, los momentos de un periodo a otro. Y hay en ese sentido diversas opiniones, pueden haber distintos enfoques y distintos periodos o etapas según los historiadores, porque esto también es así. Pero podríamos, en términos muy generales, distinguir en varios grandes periodos lo que podríamos llamar la historia antigua de Costa Rica y la historia antigua y la historia precolombina. La historia antigua que cubre también lo precolombino en el sentido de antes de Colón. Y la historia antigua que aquí la podríamos distinguir también en grandes periodos históricos que comprenderían desde la aparición que tenemos referencia a nosotros de hombres y de mujeres en Costa Rica, que data de unos 12.000 años atrás. Cuando decimos 12.000 años atrás es porque hemos encontrado evidencias de que Costa Rica era un país que ya tenía algún grado de poblamiento. No sabemos cuánto, pero había poblamiento porque hemos encontrado elementos culturales que hacían los indígenas de aquella época o los aborígenes de aquella época o los hombres antiguos, como los queramos llamar, de aquella época. Por ejemplo, puntas de lanza. Entonces hemos encontrado, cuando digo hemos, es los costarricenses dedicados a esto, los antropólogos y los arqueólogos que han encontrado puntas de proyectil, como más técnicamente se llaman, o puntas de lanza, de piedra, asociados a el descubrimiento de grandes huesos de animales gigantes que habían en aquella época, hace 12.000 años en Costa Rica, que fueron descubiertos en la región de Tibás, donde ahí teóricamente hubo grandes mamuts, digámoslo así, desde el punto de vista de grandes elefantes, y se han encontrado los huesos, molares, muelas gigantescas, que están en las vitrinas del Museo Nacional para quien quiera observarlas y verlas, y a la par de ellas se han encontrado o en esa misma época se han encontrado esas puntas de lanza, de manera que hoy entendemos que en esa época de 12.000 años habían en Costa Rica grandes animales gigantes, lo que han llamado megafauna, que había no solo animales grandes aquí en el Valle Central, sino que también en Guanacaste, donde incluso había animales alados con alas, también gigantes, de los cuales hay evidencias en el Museo Nacional. Y las puntas de lanza que nos indican que en esa época esos grandes animales habían
cazadores, porque las puntas de lanza son de cazadores. Lo que no hemos encontrado de una manera muy directa es una punta de lanza metida dentro de un osario de elefantes, digamos, o de grandes animales, como pensando que fueron heridos mortalmente, que mortalmente heridos cayeron encima de los cazadores y ahí quedaron aplastados ambos y se murieron. Después se desintegraron y el tiempo nos dio unos y otros. La datación, como se le llama al tiempo del fechaje, de la fecha, eso se hace con criterios científicos, tecnológicos, donde hay cada vez se ha ido perfeccionando cómo medir el tiempo pasado, y por eso sabemos que alrededor de hace unos 12.000 años es que se habitaban eso. Quizás de ahí venga también la leyenda del monstruo del Saprissa, como el Saprissa está en Tibás. Entonces ahí tenemos el dato de que en esa época podían haber habido monstruos, entre comillas, animales gigantescos en esa zona del Valle Central y de la ciudad capital. Costa Rica fue una región de paso entre el norte y el sur, porque las culturas antiguas o los primeros habitantes que conocemos de carácter americano que pasaron o vivieron en el continente llegaron por dos conductos, unos por el norte, por Alaska, y otros por Suramérica, utilizando las corrientes que iban desde la isla de Pascua hasta el norte de Suramérica, Chile, el Alto Perú, Bolivia, esa zona, en supuestas travesías transoceánicas que venían desde el otro lado del Pacífico, utilizando todas las islitas de la Micronesia, Melanesia y Polinesia, hasta que de alguna manera llegaron a Pascua. Y en Pascua hay una corriente marítima que en línea recta de 2.000 kilómetros llega a esas costas suramericanas. Esas corrientes se llama hoy corriente de Humboldt, porque fue el gran sabio alemán quien la estudió y analizó. Obviamente cuando pensamos en este flujo migratorio estamos hablando de gente que eran navegantes, por pequeños que fueran, aunque no tuvieran grandes embarcaciones, tuvieron la osadía, el valor, el no temor de lanzarse al mar, utilizando las corrientes marítimas, algunas veces por azar y fueron a dar a esas islas, otras veces con algún conocimiento de ellas, y llegaron ahí y de ahí se trasladaron al continente, y entonces se inicia un poblamiento en la zona suramericana por ese lado, que empieza a migrar obviamente hacia el resto del continente en la costa y penetrando poco a poco el continente y siguiendo la costa pacífica hacia el norte. Y por el norte venían los procesos migratorios que igualmente llegaron al estrecho de Bering antiguamente, donde pudieron pasarlo por procesos de glaciación que permitió eso, y de ahí empiezan a bajar también el continente de la parte norte al sur por la costa pacífica, y van bajando todo el continente, y desde ahí van haciendo como ramificaciones, unos metiéndose hacia Canadá, después metiéndose hacia los Estados Unidos al centro, después hacia México, y después siguiendo la costa pacífica de Centroamérica, y ahí hasta pasar hacia Costa Rica y hacer de Costa Rica un paso obligado entre sur y norte. Y este paso obligado se evidencia en Costa Rica con la recolección que tenemos de esas puntas de proyectil que son muy típicas, unas de producción del Suramérica y otras que son muy típicas de producción de Norteamérica, donde por las evidencias que tenemos arqueológicas, entonces sabemos que por aquí hubo gente del sur que pasó hacia el norte y gente del norte que pasó hacia el sur y que dejaron ahí sus evidencias, ¿verdad? Sus rastros, y eso es lo que nos permite señalar justamente ese nivel de paso. Igualmente podríamos decir que en época todavía más antigua, más antigua,
Cuando el continente empezó a formarse y a poblarse, la Costa Rica actual no existía, era un paso de aguas. Y empezaron a levantarse lentamente las zonas, las más antiguas de Costa Rica, la parte de Nicoya y la parte de Golfo Dulce en Sudamérica, en la parte sur del país, de manera que esas fueron como las partes más antiguas de Costa Rica. Después se fue levantando el territorio y al levantarse el territorio, entonces no solo va a facilitar posteriormente el paso de estos hombres antiguos, sino también el paso de flora y fauna del continente, y por eso tenemos en Costa Rica variedades que reflejan justamente ese paso, a lo cual nos podemos referir en otros programas. Entonces, esa historia antigua pues viene de la formación de aquellos hombres primeros que empezaron a cruzar el continente y pasaban por Costa Rica de norte a sur, y que hoy esos antiguos habitantes del continente y también de Costa Rica los clasificamos en grupos humanos a través de sus actividades, fundamentalmente productivas o económico-productivas. Entonces, hoy hablamos de recolectores, de aquellas personas que, no habiendo desarrollado armas todavía, armas en este caso lanzas, puntas de piedra como puntas de proyectil que amarraban a palos o elementos de esta naturaleza, pues vivían fundamentalmente de la recolección de frutos, y estos frutos eran, digamos, los que justificaban su desplazamiento también, porque muchos de estos frutos son de estación, es decir, se producen por épocas. Entonces, a medida que se agotan los frutos en una región, pues ahí se están consumiendo, pero cuando se agotan, se trasladan a otra región en búsqueda de otros frutos, y así detrás de otros, y eso va permitiendo también desplazamientos de la misma forma como hoy se siguen trasladando en manadas los grupos de animales en los continentes, en África y en Asia, que nosotros eso lo vemos en programas científicos especializados donde nos muestran el desplazamiento durante un año de manadas de animales, sean búfalos, tigres, leones, elefantes, lo que sean, porque van moviéndose detrás de los alimentos por las épocas de cada año. Igual en esa época entonces nuestros recolectores se movían de eso. Cuando los recolectores se desarrollan o empiezan a desarrollarse, hay que entender que también empiezan a desarrollar un conocimiento mínimo de la naturaleza, porque aprenden a determinar cuáles frutos son comestibles y cuáles no, cuáles son dañinos y cuáles son benignos. Aquí debe haber pasado muchas veces lo de la Blancanieves, es decir, que comieron una fruta y plum, cayeron ahí, ¿verdad? O poco tiempo después se purgaban o les dolía el estómago, o algunos hasta se morían. Y sucede que si uno ve hoy en la vida diaria, uno puede ver frutos en los jardines, en los parques, en los bosques nuestros, que son bellísimos a la vista, de colores apetecibles, y que no tienen ni un piquete, ¿verdad? Porque nadie les mete el diente, ¿verdad? Y de pronto ve uno un fruto horrible en su forma, no agradable a la vista y lleno de avispitas y de gusanitos y de todo. Y entonces ahí uno tiene ahí claramente una definición de qué es comestible y qué es benigno y qué no es benigno y no comestible. Nuestros antiguos indígenas que vivieron en esta región de Costa Rica, esos recolectores, probablemente desarrollaron conocimientos de botánica básica que les permitía saber qué les era beneficioso y qué perjudicial, y así fueron desarrollándose. La vida de la experiencia de esos antiguos hombres en nuestro país les condujo también a observar la naturaleza y ver cómo los animales también cazaban y se comían entre ellos, y con ello comían carne, ¿verdad? De pronto también aprobaron la carne, ¿verdad? En esa época carne cruda, y comían los restos de los animales que dejaban. Difícilmente ellos podían cazar si no tenían los instrumentos adecuados para cazar.
La cacería implicaba una etapa posterior del desarrollo de las comunidades porque significó llegar a tener conocimiento de poder preparar armas para cazar, flechas que se podían lanzar con un arco o que podían lanzarse a mano, pensar que había que penetrar los cuerpos con una punta para herirlos y desarrollar también conocimientos anatómicos de los animales para saber dónde herir mortalmente, porque de pronto herir en una pata no era suficiente y más bien podía provocar más furia del animal y el cazador terminaba siendo cazado, ¿verdad? Entonces en un primer grupo tenemos los recolectores. Eso es como el grupo más inicial, el más antiguo, el que más se asocia al origen del hombre más antiguo también del mundo, porque los hombres antiguos, los más antiguos del mundo, hoy se ubican alrededor de 7, 8 millones de años atrás y se ubican supuestamente aparecidos entre comillas, en África y cada vez en el África más central. Y de ahí se empieza el desplazamiento mundial, de ahí empiezan a desplazarse por la misma razón de recolección. En esa época el desplazamiento era verdaderamente lento, en parte porque los primeros homínidos, los primeros hombres, las primeras personas a las que nos asociamos nosotros en antigüedad, no estaban bien conformados en su anatomía como estamos hoy nosotros, todavía tenían los huesos del pie cóncavos, caminaban muy lentamente, en fin, caminaban metros por día, digámoslo así, no era un problema de caminar kilómetros. Y además no habían caminos en la selva, como las carreteras o los trillos que hoy podemos tener o que hoy tienen en las comunidades indígenas de Costa Rica, nuestras culturas aborígenes que tienen trillos de montaña. Eso no existía, había que ir haciendo trillos y en una época en que la naturaleza exuberante crecía bárbaramente, es decir, tan bárbaramente que si hoy abrían un trillo al día siguiente de pronto estaba otra vez tupido, como ha sucedido ahí en el Darién de Panamá. En el Darién de Panamá, entre Colombia y Panamá, no se ha podido nunca hacer esa carretera, primero porque no ha habido interés de hacerla, pero además cuando ha habido interés es donde crece la selva rápidamente, es decir, han ido haciéndola y de pronto encuentran que detrás de eso va creciendo otra vez la maleza. Cuando tengan que hacerla, la van a tener que hacer, obviamente con maquinaria muy pesada para poder ir tirando las estructuras que eviten que puedan hacer la naturaleza tan rápidamente como la van botando. Entonces esos recolectores iban moviendo lentamente. Recolectores aprendieron a recolectar frutos de árboles, de maleza y de tierra, literalmente. De manera que también se especializaron, desarrollaron una especialidad de trabajo, porque en esto había gente que se especializaba en los frutos de árboles, en los frutos silvestres, en los frutos terrestres. Y aprendieron de la misma manera a ver qué era bueno y qué era malo de ellos. Y eran actividades que realizaban hombres y mujeres simultáneamente. Hay que entender que los hombres antiguos, el trabajo era común, era de todos, y compartían los frutos del trabajo, de la recolección entre ellos. Y otra cosa importante es que esos recolectores tenían una relación armónica con la naturaleza, es decir, bajaban los frutos que necesariamente iban a comer, no bajaban más de lo necesario, es decir, por decirlo gráficamente, si querían una naranja, pues se comían una naranja, si querían 2 naranjas, bajaban la otra, 3 o 4 hasta que se llenaban, pero no bajaban 10 para comerse 4. Ese tipo de producción solo lo hacemos ahora, las sociedades modernas, donde producimos más de lo que consumimos y destruimos alimentos que no consumimos para poder mantener altos precios de los que se venden, que es una contradicción en el proceso de la producción actual. Nuestros antiguos hombres que habitaron Costa Rica eran personas que en ese sentido tenían esa armonía con la naturaleza, de respetarla,
y aprovecharse de ella en lo necesario y nada más que en lo necesario. Entonces los recolectores permitieron el desplazamiento de los antiguos hombres y de los pequeños grupos. Esos pequeños grupos se han ubicado generalmente en pequeños grupos humanos, que podían ser no más de 20, que se iban desplazando en las regiones. Como eran migratorios, se iban migrantes, se iban desplazándose, pues iban con todas las dificultades de eso, mujeres y hombres compartiendo todo. Las mujeres, digamos, aun cuando quedaban embarazadas, participaban de todo ese proceso sin ninguna consideración. Tal vez, la única consideración que tenían en aquella época era que en el momento del parto, las mujeres lo hacían ver al resto del grupo, paraban a la par de algún riachuelo, un laguito, alguna situación de aguas, para limpiarse, para atender el parto, la mujer sola, como lo hacen las hembras de los animales, y una vez que nacía el bebé, probablemente descansaban unos minutos, pero acordémonos de que hemos dicho que no podían moverse mucho por día, de manera que perfectamente podía dar márgenes para que la mujer recién parida se recuperara en pocas horas y continuara su marcha ahí con su cría y haciendo las otras tareas que siempre tenía que seguir haciendo y colaborando con el resto del grupo. Probablemente esas mujeres antiguas, igual que el resto de los animales, la placenta se la comían o la enterraban. Se la comían, como hacen muchas hembras en el reino animal, para no dejar rastros que permitieran que llegaran animales depredadores a comerse justamente esos restos placentarios o restos de animales fallecidos. Entonces o los comían o los enterraban, que es como también hacen los animales. Si los comían es parte natural de una experiencia que tal vez hoy no se practica, pero que en aquella época podía ser natural que se hiciera. Y además la placenta, hay que entenderla, es una placenta que en su estructura es una masa que perfectamente podría ser comible, es totalmente estéril, ahí estaba la vida en crecimiento y perfectamente se la podían comer. Hoy no se practica eso, obviamente, solo los animales, perras, gatas, vacas y otros animales se comen la placenta justamente para evitar que atraigan animales depredadores. Entonces ahí tenemos ese grupo inicial de los recolectores. En la práctica de la vida de los recolectores, este fue el periodo más largo de tiempo. Se vivió más tiempo como recolector que como otros grupos humanos lo hacen posteriormente. Porque desde la época en que aparece el hombre, allá hace 7 millones de años, hace 8 millones, hasta la época de la caza, transcurren más de 5 millones de años, donde empiezan a aparecer luego piezas que nos asocian históricamente en antigüedad a la aparición de los más antiguos cazadores en el mundo. Es decir, hace 3 millones de años empiezan a aparecer ese tipo de evidencias, de manera que el primer periodo grande es el periodo de la recolección. Tal vez en esa época pudo haber habido algunos elementos de cacería que no los hemos encontrado y no podemos alargar hacia atrás ese periodo. Los cazadores, igual que los recolectores, se movían en desplazamiento detrás de los mismos animales, que ellos por su propia naturaleza también se desplazaban por la necesidad de alimentos, porque muchos de esos animales se desplazaban por las épocas de caza y por las épocas de alimentos que necesitaban consumir, y entonces se iban desplazando. Y detrás de ellos los hombres. Entonces los cazadores desarrollaron instrumentos básicos de caza. En el caso nuestro, lanzas, puntas de piedra que llegaron a desarrollar,
con puntas afiladas, llegaron a desarrollar con piedras otros instrumentos que les permitían cortar, hacer incisiones y otras funciones dentro de esa actividad. Los cazadores obviamente tuvieron que desarrollar práctica de cacería, porque el cazador debe afinar también la puntería. De manera que en el caso del cazador, tenemos que entender que el cazador era una persona que practicaba de alguna manera el instrumento de la caza, ya fuera el palo que lanzaba o la flecha que iba a elaborar después más científicamente y más técnicamente. Quizás esas primeras flechas, esas armas que usaban como flechas fueron palos que les servían para avanzar y que cuando venía un animal a atacarlos, pues ellos extendiendo el palo, extendían el brazo y impedían que el animal se acercara. Después descubrieron que con una punta en la vara podían herir al animal y en ocasiones herirlo mortalmente. Y así fueron desarrollando ese tipo de prácticas hasta que se especializaron. Igualmente, así como el recolector se especializó en árboles, en matas silvestres y en frutos terrestres, los cazadores llegaron a especializarse en grandes animales, en pequeños animales y en animales alados. Y con esto fueron desarrollando también conocimientos zoológicos y de anatomía animal para saber dónde eran mortalmente heribles los animales y poderlos cazar. E igualmente aprendieron, igual que los recolectores, qué animales eran buenos y qué buenos y cuáles no. Hoy no todos los animales los comemos. Probablemente si tuviéramos necesidad de hacerlo lo haríamos, pero en este caso hoy separamos unos de otros y hay animales que del todo no se pueden comer. Y entonces los cazadores y recolectores combinaron a partir de ese momento las actividades y eso significó una mayor especialización del trabajo y división social del trabajo, como podríamos llamarla modernamente, en cuanto teníamos ya recolectores de frutos, de árboles, de arbustos y terrestres, teníamos cazadores de grandes animales, de pequeños animales y de alados, y entonces se va especializando y va surgiendo una división social del trabajo importante. Mucho de este desplazamiento se hizo también alrededor de ríos, porque el agua era necesaria, es una cosa vital para el organismo, y desde este punto de vista, eso también permitió desarrollar posteriormente las grandes civilizaciones y los grandes grupos humanos que surgen alrededor de ríos. Por eso es que en la historia antigua hablamos del Éufrates, del Tigris, del Indo, de las grandes cuencas hidráulicas del Nilo, donde alrededor de ellas se constituyeron grandes civilizaciones porque fue parte de ese proceso natural de desplazamiento y porque los animales tienen que ir a beber agua. Entonces siguen siendo un punto de atracción importante para cazar. Actualmente los cazadores modernos, cuando van a cazar en temporadas de caza que se permite cazar, muchas veces se apostan en árboles, suben a los árboles nocturnamente y están ahí a la espera que llegue un animalito a cazar, a tomar agua, que es lo más ingracia, me parece a mí, y lo más infame de matar un bicho, un animal que está tomando agua. No tiene gracia desde el punto de vista de la emoción de la cacería, me parece a mí, porque la cacería emocionante debe ser la que se encuentra la persona con la pieza y entonces demostrar la inteligencia de cómo cazarlo y no agarrarlo sorpresivamente tomando agua como hacían o como hacen algunos cazadores actualmente. Y con la cacería posteriormente se va a desarrollar la pesca, porque la pesca es más compleja todavía que la cacería y que la recolección, porque la pesca implica desarrollar instrumentos de pesca para pescar, ya sea una liana, un mecate, una especie de anzuelo, un gancho que permita tirarlo al agua, saber que eso debe ir con alguna comida para que el pececito lo coma, o un arpón, en el caso de ir a arponear a un río en orilla o metiéndose en piedras. Y probablemente esto fue observado por los antiguos hombres de nuestro país y del mundo y de América, cuando veían también animales
acercarse a los ríos, especialmente con garras, osos, tigres, ese tipo de animales, a sacar los peces que llegaban a las orillas o a los peces que iban saltando en el río para agarrarlos con las garras, como hacen los osos. Eso, observable desde el punto de vista natural, se trató de imitar, y en ese sentido con las manos era muy difícil agarrarlo por los resbalosos que son los peces. Entonces tuvieron que empezar a desarrollar formas de agarrar esos animales y tuvieron que idear los mecanismos de pesca, como las lanzas que servían para cazar, para apresar animales, que generalmente lo hacían en función de los animales, peces que quedaban en las orillas, pero no los que estaban río adentro o lago adentro o mar adentro. Para eso hubo que desarrollar mucho tiempo después técnicas de pesca y conocimiento de los ríos, sabiendo que los ríos tenían un flujo de corriente constante, que si alguien se caía, además iba a dar abajo o se ahogaba, había que aprender a nadar. El pescador generalmente sabía nadar porque se podía caer al río o al lago o en el mar, y si era en desplazamiento del lago, descubrir que montados en un palo, en una barca, en una balsa, en cualquier medio de navegación que se hiciera para adentrarse en un lago, podían observar que habían más animales de esos dentro del lago, adentro, que afuera, y era también observable que era más difícil cazarlos o pescarlos con la mano, y había que desarrollar algún medio de pesca que no fue fácil lidiarlo y desarrollarlo, y la paciencia también para hacerlo. Y eso permitió también conocer corrientes, no solo de los ríos, sino también las corrientes en los lagos y las corrientes en los mares. En el caso de los mares, además, las mareas. Y eso, con el desplazamiento, pudieron meterse a los lagos y al mar, conocer eso y llegar a desarrollar también conocimientos oceanográficos, en el caso de los mares, de mareas y de corrientes, para entrar y para salir, porque la marea entra y la marea sale, igual con las corrientes. En el caso de los aborígenes de Costa Rica, al momento de la llegada de los españoles en 1500, en el Golfo de Nicoya, se sabe que eran culturas no solo recolectoras, cazadoras, sino también pescadoras. Todas las islas del Golfo de Nicoya estaban habitadas por culturas antiguas, de manera que ahí había necesariamente que pasar de la costa a las islas, y eso se hacía no solo a nado, porque eran distancias relativamente cortas, se podían hacer a nado, pero se hacía con barcos o con algún tipo de embarcación. Pero además, nuestros arqueólogos y antropólogos han encontrado en lo que llaman basureros indígenas gran cantidad de huesos de atún. Y el hueso de atún es de un pez que no es costero, es un pez que está 20 o 30 kilómetros mar adentro, y que es muy difícil de pescar porque no es tampoco un pez que ande en la superficie. Entonces hay que tirar las carnadas. Si el pez pega, es un pez que tiene capacidad de hundirse una vez que está agarrado al anzuelo hasta 100 o 120 metros al fondo, y además en capacidad de dar una batalla para que no lo pesquen de 4 o 5 horas, si fuera el caso, dependiendo del tamaño. Y hay peces de atún que en su peso pueden pesar desde 60 libras para arriba hasta 800. Entonces, esa es una dificultad enorme para pescar y además para poder traer ese tipo de peces a la costa. Cuando aquí se han encontrado gran cantidad de huesos de atún, pues entenderemos que había una cultura en ese momento que había desarrollado la capacidad marítima de desplazamiento y de pesca, y de gran pesca, como fue la época de la llegada de Colón. Y ya cuando hay pescadores, los pescadores conducen al asentamiento humano. Son justamente la etapa de los pescadores, cazadores, recolectores y pescadores, que empiezan a desarrollar los asentamientos humanos cerca de los ríos o las costas, y se inicia posteriormente el proceso de la agricultura. Históricamente es un proceso que se data, que se fecha para unos 20.000 a 40.000 años atrás en la historia humana.
De manera que para nosotros también es un periodo reciente.